Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es martes 29 de noviembre y comenzamos con una cobertura sobre lo que viene siendo visita de Estado del presidente Pedro Pablo Kuczynski a Chile. El Estado hoy día firmando una serie de convenios importantes con la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué dijo Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué dijo Michelle Bachelet? A ver, escuchemos por favor unos minutos. Adelante. Tenemos que pensar que ambos somos países que están en esta esquina del mundo, lejos de los mercados, solos frente al Pacífico, y que debemos, por consiguiente, unir fuerzas. Solos en la esquina del Pacífico, así anunciaba el presidente Pedro Pablo Kuczynski los 3 acuerdos de cooperación bilateral con la República de Chile. Para enfrentar la economía mundial, que hoy está expuesta a varios retos proteccionistas que nos pueden hacer daño si no trabajamos a tiempo para enfrentarlos. Acuerdos de fortalecimiento en temas de economía, comercio, energía, minería, ciencia, tecnología, lucha contra el tráfico de drogas, defensa, entre otras áreas. Y hemos tenido una reunión donde reafirmamos el diálogo permanente entre Chile y Perú, profundizando nuestra relación bilateral y fortaleciendo la confianza mutua y la transparencia entre nuestros países. Durante la reunión se tocó la posibilidad de construir un tren que una Tacna y Arica. También se suscribió un nuevo tratado de extradición. Hemos avanzado firmando un nuevo tratado de extradición que reemplaza al de 1932. Un memorándum de entendimiento para establecer un mecanismo de diálogo y cooperación en materia de derechos humanos y un acuerdo interinstitucional entre las agencias de cooperación de ambos países. Durante la reunión que tuvieron ambos jefes de Estado en la capital chilena, también se acordó realizar un gabinete binacional de ministros que se reunirá por primera vez en junio del 2017. Uno de los acuerdos que más resalta en importancia es el acuerdo interinstitucional entre las agencias de cooperación de ambos países. Bien amigos, como ustedes ven, al presidente Pedro Pablo Kuczynski parece que le va siempre mejor en el extranjero que en el Perú, donde las aguas y la política siempre tienen un matiz bastante más cargado. Estamos para conversar de política, por supuesto, con el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, que nos acompaña para comenzar este programa aquí y esta noche. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Alfonso. ¿Cómo van las cosas no sé si la pregunta es en el partido de gobierno, que tiene algunos problemas, en el gobierno, que tiene algunos problemas, en el gabinete, que tiene unos problemas? En realidad, ¿cómo está esta situación llevándose por dentro después de la salida del senador Mariano González? Bueno, estamos a la espera que el presidente regrese de este exitoso viaje a Chile para que tome una decisión en conjunto con Fernando Zavala sobre quién va a ser el reemplazo del exministro Mariano González, ¿no? Evidentemente es una situación completamente inesperada, que lamentamos, pues Mariano venía haciendo una buena labor al frente del Ministerio de Defensa, pero lamentablemente cometió este desatino que ha tenido que obligarlo a renunciar, que era lo correcto. Ahora, en estos momentos, como es obvio, se tiene que esperar al presidente para que tome la decisión a partir de la sugerencia que le haga Fernando Zavala. Y en lo que se refiere al partido de gobierno, pues ayer hemos tenido una jornada muy intensa en relación al Congreso de la República, la aprobación del presupuesto. Creo que Pedro Lechea, junto con Mercedes Arauz y Gilbert Violeta, que están en la Comisión de Presupuesto que preside Cecilia Chacón, han hecho una labor muy buena que ha culminado en la aprobación de este dispositivo que marca las pautas para el ejercicio fiscal del año 2017. ¿Ustedes han hecho un análisis de lo que ha ocurrido con el señor Mariano González? Es decir, ¿hay alguna conclusión que sacar, algún tema que revisar en relación a lo que ha sido este incidente? El análisis que se podría hacer es complejo, pues incorpora un componente personal, ¿no? Porque si nosotros tratamos de ver esto con cuerdas separadas, en lo que se refiere al manejo del sector defensa, estaba haciendo una buena labor Mariano González. Lamentablemente no supo diferenciar esta acción profesional de lo que es su vida personal y ha generado
este incidente del gabinete. Ahora, independientemente de ello, yo creo que hay otros desafíos de por medio, ¿no? Tenemos a portas la posibilidad de una interpelación al ministro Saavedra, que se debe estar votando la moción este día jueves en el Congreso. El ministro Saavedra ha señalado que él está dispuesto a acudir al Parlamento, aún más, ha enviado una carta a Luz Salgado para presentarse a explicar cuáles son las razones por las cuales puede haber alguna duda en los parlamentarios. Y, por otro lado, tenemos un conjunto de ministros que están abocados a una serie de tareas muy intensas. El ministro de Agricultura en el tema de la sequía, la ministra de Salud con la emergencia sanitaria, el propio sector interior con una serie de logros. Yo creo que ese aspecto de Mariano González no tiene por qué generar una mayor percepción negativa, ¿no?, en lo que se refiere al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, hay muchas personas en las redes sociales, en las calles, que más bien miran con mucha preocupación lo ocurrido con el señor González, no por supuesto por el hecho de que él haya tenido una relación sentimental, producto de la cual ha salido del ministerio, sino precisamente por la manera en que esta ha sido expuesta. Es decir, un seguimiento, una grabación, una filmación, que el mismo Mariano González ha señalado como que es de alguna agencia que le ha estado haciendo un seguimiento. Y él ha denunciado que esto ha sido así. Y esto entonces, y por lo tanto, Juan, lo que trae a la mesa es la preocupación de qué es lo que está ocurriendo alrededor de un ministerio y un ministro como este, un ministerio tan importante como el de Defensa, un seguimiento que no es algo que se puede decir casual, lo han seguido, han vulnerado su seguridad más cercana, y esto lo que trae es una reflexión que es grave, ¿no? ¿Quién está haciendo este tipo de acciones? ¿Ustedes qué investigación van a iniciar con respecto a ese tema que es realmente delicado? Por supuesto, por la salida de González, pero además de eso, Juan, por lo que esto puede significar con respecto a otros ministros de Estado. Es decir, estamos frente a una agencia o un grupo de personas que está filmando, grabando, siguiendo, reglando a ministros de Estado para extorsionarlos de una u otra manera. ¿Quién sabe lo que está pasando? ¿Cómo se puede tener la tranquilidad que los ministros de Estado están haciendo justamente una labor que corresponde al interés del país y no al temor de un chantaje a través de una filmación o de una agencia que los está persiguiendo? Vaya a saber Dios con qué intereses. Bueno, comprendo tu preocupación y la comparto desde el punto de vista de que es evidente que ha habido un reglaje al ministro de Defensa, pero también quiero ser enfático en que esto no corresponde a una agencia del gobierno. El propio ministro Zavala ha señalado con claridad que no hay ningún tipo de direccionamiento, de mandato, de orden a ninguna agencia gubernamental del sistema de inteligencia como para que se haga un reglaje a ministros, a opositores, a empresarios, a periodistas. Eso no existe en este gobierno y eso ha sido corroborado por el ministro del Interior. Pero que se tiene que investigar también es una cuestión que se ha señalado, ¿no? Y eso, esa investigación, Juan, debería venir de ustedes mismos, ¿no? No, por eso se está investigando, porque se tiene que determinar de qué manera se ha hecho ese seguimiento. Pues es obvio que el ministro de Defensa ha estado siendo objeto de un seguimiento en los últimos días, a tal punto que ha generado un conjunto de pasajes de su vida privada que se han expuesto públicamente, lo cual no lo exime de ningún tipo de culpabilidad. En lo absoluto. Pero sí señala un comportamiento anómalo en lo que se refiere al reglaje que tiene que ser investigado, ¿no? Por eso, tiene que ser investigado o se va a investigar, suena poco preciso, para decírtelo con todas sus letras. Por supuesto. Y sí me gustaría preguntarte si tú, por lo menos, como un congresista del partido de gobierno, frente a un hecho que vulnera la circunstancia de privacidad de un ministro de Estado, más allá de que haya estado haciendo una cosa que no debía y que eso puede ser un delito, como lo van a señalar los procuradores anticorrupción, que ya lo están señalando a él por una negociación incompatible, y a la señora Lisette Ortega como una acusada cómplice primaria. Pero más allá de ese tema, que es un asunto procedimental y penal, el tema del seguimiento es algo que sí puede preocupar, porque la gente dice, bueno, entonces estamos en manos de un grupo extorsionador. No vamos a decir, porque no hay cómo decirlo, que sea parte de una política de Estado. Por ahí no viene el tema. El tema viene porque, oye, ¿y esto significa, es algo gravísimo? El ministro de Defensa de un país, o sea, del Perú, lo han seguido,
¿Tú, en tu calidad de congresista de la República, vas a pedir una investigación? Bueno, la investigación ya partió como iniciativa del Ejecutivo. En lo que se refiere a mi persona, es obvio que lo estamos tratando al interior de la bancada. Yo creo que es un petitorio que debería ser colectivo, pues es condenable desde cualquier punto de vista. Un seguimiento a una persona no solamente vulnera sus derechos fundamentales, sino que es una práctica absolutamente deleznable, pero tiene que, si es que se va a partir a una investigación desde el Parlamento, pues esa iniciativa tiene que ser colectiva y es algo que vamos a ver en la reunión de bancada. Ahora, de parte del Ejecutivo, hemos tenido oportunidad de hablar a raíz de su presencia en la discusión presupuestal el día de ayer en el Congreso con el Premier Zavala, y esto ha dado las garantías que, no siendo una agencia del gobierno, pues lo que queda es investigar para llegar al fondo del asunto. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla este proceso de investigación. Han pasado 48 horas de la emisión de este reportaje periodístico y yo no tengo la menor duda, y conociendo el desempeño del ministro del Interior y del Premier Fernando Zavala, pues que se van a abocar a tratar de llegar al fondo de este asunto con absoluta transparencia y respeto por los derechos fundamentales de cualquier persona. Lo que pasa es que quizá no le cabe la menor duda a algunas personas de que esto va a quedar en nada, ¿no? Sería una cosa muy peligrosa para la democracia. Yo le diría a las personas que obviamente tienen derecho a estar indignados o preocupadas, o suspicaces o preocupados, que confíen, porque de por medio está también la intención de ese gobierno de llegar al fondo del asunto. Por un lado se ha actuado correctamente aceptando la renuncia del ministro González. ¿Ustedes han hablado con González después de este incidente en las últimas horas? Yo no he tenido la oportunidad de hablar con Mariano. Sería interesante, importante que él contara o explicara por qué ha dicho eso, que ha señalado que hay una agencia, puede no ser del Estado, alguien lo está siguiendo, lo estaba siguiendo a él. ¿Tú conoces de otros ministros de Estado que tengan esta preocupación? No. Y si lo conociera lo denunciaría, ¿no? Y ninguno lo ha manifestado ni pública ni privadamente. Yo creo que nadie toleraría un seguimiento y se mantendría en silencio. Eso es una situación que tiene que ser denunciada de inmediato. Ahora, no he tenido oportunidad de conversar con Mariano González, como he señalado desde el primer instante. Sí. Mira, yo tengo la oportunidad de tener contacto con altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas y estaba teniendo una buena labor, como ha sido reconocido por todos. Por lo tanto, es lamentable su salida. Pero él tampoco ha dicho una agencia del gobierno, una agencia. Esta agencia puede ser privada o pública, como puede ser, no sé, tendrá él algún tipo de indicio. En todo caso, es importante el concepto vertido por el Premier de que se va a investigar. Creo que eso es lo más rescatable de todo esto. El presidente Kuczynski ha señalado que desde el Congreso de la República se pretende sacar del cargo al ministro Saavedra por razones políticas. Bueno, resulta un poco, vamos a usar la palabra inocente, una declaración de ese tipo con el respeto que nos merece el presidente de la República, porque es obvio que hay razones políticas, o sea, no pueden ser razones sentimentales ni razones económicas, aquí hay razones políticas. Y dice el presidente en su argumentación que hay congresistas que respondan a intereses de universidades u de otro tipo. Tampoco es una novedad, es decir, el Congreso de la República y los congresistas determinados responden a una serie de intereses que pueden ser de universidades, pueden ser de iglesias, pueden ser de grupos empresariales, pero en todo caso, si fuera el caso de que hubiera intereses de universidades, la pregunta tampoco, o sea, la reflexión que te hago a ti y te pregunto es, bueno, pero ¿qué tiene de malo si fuera así? Porque en todo caso, una universidad no es un antro ni un grupo de delincuentes que están tratando de capturar alguna cosa para fines equivocados. O sea, las universidades peruanas, las buenas y las malas, son universidades, son legales, pagan impuestos o se benefician de los impuestos, pero están en un sistema que finalmente, si esto no funciona, pues habrán las instancias para corregir lo que pasa en la universidad. Pero señalar que es política o es político, sí, pues, pero yo entiendo que el Congreso es político, ¿no? O sea, no están ahí porque son amiguitos o porque vienen a conversar sobre temas que son banales. Vienen a hablar de política, vienen a combatir políticamente, vienen a plantear temas de interés político de ciertas colectividades. ¿Dónde está lo malo que sea así? Claro, en principio yo no creo que sea una ingenuidad del presidente, estimado Alfonso, sino más bien el presidente tiene que comunicar a todos.
Y cuando se refiere a todos, no solamente está dirigiéndose a periodistas o a formadores de opinión o a empresarios o a los mismos políticos. O sea, él tiene que enfatizar en que hay una carga política en esta investigación o en esta exigencia al ministro Saavedra, porque lo que plantea el presidente tiene que llegar hasta el último ciudadano del país y por lo tanto tiene que ser redundante en algunos momentos o, de lo contrario, incidir en algunas palabras para que se sepa que hay una carga política. No todos los ciudadanos saben de que el Congreso es el escenario político por excelencia. Ahora, yo sí coincido contigo en que se busca a veces satanizar la interpelación. Yo creo en el control político y creo también que este es fundamental para que funcione bien una democracia, y lo he manifestado en más de una oportunidad. Pero también está en beneficio del ministro de Educación, que él mismo ha solicitado a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, el presentarse. Que el Congreso prefiere interpelarlo, está en su derecho el Congreso de la República. Ahora, aquellos que satanizan la interpelación, yo creo que le hacen un flaco favor al gobierno, a nosotros y al propio ministro, pues están subestimando nuestra capacidad de respuesta. Hay un pliego interpelatorio y yo estoy absolutamente seguro que el ministro las va a satisfacer por completo. Y va a haber un debate en el cual se confrontará lo que se plantea en el sector educación versus lo que dirán los parlamentarios. Ahí veremos cómo conquistamos a la opinión pública. ¿Tú crees que algunos congresistas de tu bancada se asustan por una interpelación? No, yo no he notado a nadie con ese temperamento. Yo creo que más bien adelante con la interpelación, lo hemos manifestado. Bienvenida a la interpelación, hay un control político, que algunos han querido llegar al extremo de la cuestión de confianza, eso sí me parece una exageración. Y menos mal que han salido voces sensatas como la de Mercedes Arauz, por ejemplo, señalando que colocar esto en el espíritu de la confianza, llegar a ese extremo, nos parece una cuestión exagerada, ¿no? Te he escuchado siempre, a lo largo de tus presentaciones políticas, antes de estar en Peruanos por el Cambio, cuando eras de Perú Posible y en otros momentos, hablar siempre de la institucionalidad en general, ¿no es cierto? Así es. Tú defiendes siempre el hecho de que debe de preservarse la institución en general en el país y que eso nos fortalece. En esa dirección, ¿cómo podemos evaluar los ciudadanos que justamente se apele más bien no a la institucionalidad de una propuesta en educación, sino a una persona? O sea, si no es Saavedra, No hay se nadie. derrumba. Así es. Cuando el señor Saavedra tiene 3 años de ministro de Estado del gobierno anterior y ahora va cumpliendo ya 120 días, y cuando se le objeta y se le critica políticamente, se hace una suerte de definición, una especie de tribunal de la intolerancia, donde lo que se dice es que los que lo critican, eso porque te paga la universidad o porque eres, no sé, bueno, siempre la historia de siempre, o eres fujimorista, o eres aprista, o eres corrupto, o en fin, ya. Entonces no se puede hablar del señor Saavedra porque tienes un interés oscuro ahí que seguramente te están pagando. Entonces no se puede conversar de política porque es Saavedra o la muerte. Inclusive han dicho o Saavedra o cuestión de confianza y se cae Zavala, pero Saavedra es más importante que Zavala. ¿En dónde estamos en una discusión política que debe ser más bien pensando en la institucionalidad y no en las personas? ¿Cómo podemos arribar a una conclusión y a un acuerdo que sea bueno para el país? Bueno, te va a contestar una persona que ha sufrido de esa intolerancia. Cuando yo dije sería bueno que en lugar que respondan los amigos del ministro Saavedra, responde él mismo, cuando no quería ir al Congreso, bueno, me hicieron un cargamontón en columnas, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que hacen mal, indiscutiblemente hacen mal. Las reformas son reformas porque generan un antes y un después. Y la movilización que se plantea a partir de una reforma, en términos de nuevos estilos, nuevos procedimientos, se basa en la fortaleza de las ideas, los objetivos, las metas y los indicadores, no en las personas. Mira, las personas no somos permanentes en el tiempo, nosotros pasamos, nos vamos, nadie puede asegurar su permanencia sobre esta tierra, ¿no? Entonces, para evitar la dependencia de la persona, las reformas de cualquier tipo se fundamentan en ideas, objetivos, metas y en los indicadores que se desprenden de ellas, ¿no? Entonces, cuando la gente quiere llevar todo el terreno de la reforma a una sola persona, está atacando a la misma reforma, al concepto de reforma, pues lo estás aliando a una sola persona. Por eso yo digo
le hacen un flaco favor al ministro. Ya, pero no pareces tú del partido de gobierno, No, porque no, no, escucho una Eso yo no reflexión más bien, bueno, te lo digo con toda franqueza, inteligente, democrática, pero eso no se escucha en general cuando hablas de Saavedra. Saavedra es el grupo de los intocables. No se puede hablar de Saavedra. Pero, estimado Alfonso, mira, acá hay una cuestión. Yo no niego las cualidades personales del ministro Saavedra. Creo que nadie las niega. ¿No? Dejémosla a un lado porque Pero estamos hablando del cargo, ¿no es cierto? Claro. De su política pública. Yo critico los que pretenden amarrar la reforma a una sola persona. Son los mismos que critican el caudillismo en los partidos. Las mismas personas que dicen esta reforma solamente la puede hacer una determinada persona son los que mañana, cuando se trata de hablar los partidos, dicen que horrible el caudillismo. No, la señora Fujimori, Alan, el Toledo, etcétera, etcétera. No puede. Entonces, hay una contradicción ahí. Entonces, ¿a qué nos debe llevar esto? Si pretendemos ser un país OCDE, OCDE, un país desarrollado, tenemos que promover las instituciones. Y las instituciones son reglas de juego permanentes en el tiempo. Las personas pasan, las instituciones quedan, ¿no? Por eso hay instituciones fuertes en el mundo. La Iglesia, una de ellas. Muere un papa, viene otro y la Iglesia continúa, porque son pilares institucionales. Pero en el caso de nosotros, la inmadurez política y la exageración de algunos lo lleva a hacer depender una reforma de una persona. Yo creo que la inteligencia del ministro Saavedra le va a hacer ver que estos defensores lo único que están haciendo es daño a él mismo y daño a una reforma que merece ser exitosa en el país y que, dicho sea de paso, hasta ahora se circunscribe a un conjunto de actos que tienen que ser plausibles de ser mejorados para de esa manera poder consolidarse en el tiempo. La reforma educativa de Pedro Pablo Kuczynski pasa solo y exclusivamente por mantener al señor Saavedra. No, mira, acá hay varias cosas, ¿no? La primera, que la dependencia de un ministro depende del presidente de la República. En ese sentido, si el presidente se siente cómodo con Jaime Saavedra, pues tiene que continuar. Y obviamente con acuerdo del premier. La segunda, que la reforma tiene que estar inscrita en una serie de objetivos gubernamentales. Mejorar la educación primaria, secundaria, técnica y la universitaria. Y la tercera, que tiene que ser sujeta de una fiscalización que no tiene por qué molestar a nadie, de parte del Congreso y de diversos actores de la propia sociedad civil. Entonces, si la reforma no se somete a una crítica, no se va a probar su fortaleza. La robustez de una medida se prueba en la crítica. Si uno claudica de la crítica, si uno dice no hay que criticar nada, pues entonces ¿cómo sabemos que algo es robusto o no? Entonces, más bien uno tiene que someter a la crítica sus medidas para que como consecuencia de ese debate se pueda determinar la bondad de lo que uno está planteando. Cuando uno sataniza la crítica, lo único que está logrando es debilitar a su propia medida, pues simplemente no se enriquece con el debate y luego cualquier fracaso la convierte en una situación extrema. Entonces es necesario someterla a debate para mejorarla. ¿No será que el ministro Saavedra tiene muchos amigos? Yo creo que existe buena voluntad, existe amistad, como también existen personas que no entienden lo que es una reforma, ¿no? Yo creo que como consecuencia de este tipo de conversaciones van a meditar en ese sentido. Y sobre todo, si queremos realmente mejorar la calidad de la democracia, pues no hay que tenerle miedo al control político y dentro del control político a la interpelación. Muy bien. Gracias, Juan, por acompañarnos. Muy Gracias amable. a ti, Alfonso. Muchas gracias. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con el columnista Juan Paredes Castro, que nos acompaña para hacer también el análisis político correspondiente. Una pausa y regresamos enseguida con más en Redes y Poder.